Comiénzanos, ¿ah? Ya. Buenos días, profesor, profesoras y compañeros. Hoy día vamos a presentar este artículo llamado Fair Play for Kids, efectos en el desarrollo de la moral en niños de educación física. Los autores de este artículo son Beagle, Ever y Wade. Este artículo fue publicado en una revista Research Quarterly for Exercise and Sport por la Alianza Americana para la Salud, Educación Física, Recreación y Danza. Como introducción, se señala que los profesores de educación física han incluido al desarrollo de la deportividad como uno de los principales valores de la participación en el deporte para los deportistas de toda índole. ¿Esto qué quiere decir? De todas las edades y habilidades. La deportividad se define como el comportamiento adecuado a las normas de corrección en la práctica de un deporte. Una contribución notable de los profesionales del desarrollo de estrategias de enseñanza que se centran en la moral ha sido Fair Play for Kids, un manual de recursos para maestros desarrollado por la Comisión de Juego Limpio en Canadá. El manual incluye una serie de actividades educativas interdisciplinarias para niños de 4º a 6º grado. Estas actividades se centran en el desarrollo de actitudes y comportamientos que hacen énfasis a los ideales del juego limpio, los cuales son: 1. Respeto a las normas. 2. Respeto a los funcionarios y sus decisiones. 3. Respeto por el oponente. 4. Proporcionar a todos los individuos una igualdad de oportunidades para participar. Y por último, 5. Mantener el autocontrol en todo momento. El plan de estudios Fair Play for Kids se basaba en principios tanto del aprendizaje social como en teorías del desarrollo estructural. El propósito del siguiente estudio fue examinar la efectividad del desarrollo moral en un currículo diseñado especialmente en el juicio, la razón, la intención y el comportamiento de los niños de primaria. Este estudio se extiende de una investigación de intervención previa, en donde algunos participantes fueron Brademeyer, Weiss y Shields en el año 1986. Se puso en cuestión si el desarrollo moral se puede facilitar mejor solo a través de la educación física o en combinación con otras asignaturas escolares. El propósito de este estudio, se planteó la hipótesis de que los niños, al recibir cualquier plan de estudios Fair Play for Kids, obtendría una puntuación significativamente más alta en juicio moral, razón, intención y comportamiento prosocial que los niños del grupo control lo harían. Bueno, en cuanto al método, en primer lugar, el tipo de este estudio es cuantitativo y experimental. Los participantes fueron 452 estudiantes, de los que 248 eran niñas y 204 eran niños, de 18 cursos de 4º, 5º y 6º básico. Se separaron aleatoriamente en 3 grupos, los que fueron el grupo control, donde no se intervino con las estrategias del Fair Play for Kids, el grupo PE, donde solo en la clase de educación física se implementó el Fair Play for Kids, y el grupo All Classes, que es donde se implementó en la clase de educación física y en varias otras asignaturas. Este estudio se realizó en Canadá y tuvo una duración de 7 meses, con una asignación de tiempo de las clases de educación física de 90 minutos a lo largo de toda la semana. Bueno, se recolectaron los datos a través de pruebas de campo anterior y posterior a la intervención, es decir, un pre-test y un post-test, con preguntas basadas en el Prosocial Behavior Inventory de Horrocks. Se midieron las variables dependientes de juicio, razón, intención y comportamiento, y a los profesores de los grupos intervenidos se les dieron una lista de actividades y estrategias adecuadas para utilizar en las clases. Y además, para confirmar el uso de las estrategias del Fair Play, los investigadores visitaron 3 veces a cada curso durante el periodo del estudio. Aquí se pueden ver los resultados del análisis a nivel de estudiante que se evidencian mediante esta escala tipo Likert para poder cuantificar los resultados.
Para las variables dependientes de juicio, moral, intención y comportamiento, se pueden ver las diferencias significativas de los grupos experimental versus el control, porque los experimentales obtuvieron una mucho mejor puntuación para el desarrollo de estos valores morales. Incluso alcanzaron una puntuación de un punto completo en razón y comportamiento. En los otros también varió, pero 0,3 aproximadamente. Y además se tiene que el grupo que se aplicó solo el manual en educación física versus el de diversas asignaturas, son resultados súper similares y esto se debe a que se aplicó de distinta manera. Para los de solo educación física se siguió al pie de la letra todas las actividades del manual y para los de las diversas asignaturas los profesores vieron cómo abarcar mejor y trabajar estos valores durante este tiempo de investigación. Además se tiene como dato interesante que las puntuaciones, si se ve, son escalas distintas para los diversos valores. Por ejemplo, la razón va de 1 a 5, la intención de 1 a 3, y esto se debe a que dos psicólogos se basaron en el test de REST de 1984 y el 86, el DIT, que tiene que ver con la intervención del desarrollo moral, y el Horrocks, para poder puntuar estos valores. Además, a la derecha se tiene un gráfico del pretest y el posttest, que como se ve, no aumentó en el grupo control, se mantuvo, y en los grupos experimentales, en ambos, cambia significativamente en mejoras. Ya. En cuanto a la discusión de este estudio, los resultados apoyaron la principal hipótesis de que la implementación de un programa educativo puede efectuar cambios en varios ámbitos del desarrollo moral. Hubo diferencias significativas en cuanto a los índices de desarrollo moral entre los grupos experimental y a nivel de alumnos y a nivel de clase. Estos resultados apoyan la teoría empírica y la investigación de que el crecimiento moral no es una consecuencia automática de la participación en actividades físicas, sino que es más bien la entrega de una sistematización de un currículum basado en la teoría. Y que también esta sea organizada. Los resultados del presente estudio sugieren que una comprensión de las cuestiones morales sea como abordada, o sea, es posible abordarla en la cancha como en las aulas con sillas y mesas, por decirlo así, así como dentro de la cancha y fuera de la cancha, más bien respaldándose siempre en un currículum organizado. También se señala en la discusión varias fortalezas de estos estudios. Como bien dijo Lanto, que esté respaldado por la base del modelo de REST, ellos lo señalan como una fortaleza. Y otra fortaleza también es que es una amplia muestra, o sea que 452 estudiantes para ellos es muy significativo con respecto a los estudios anteriores que han hecho. También el método que utilizaron para obtener las muestras, para ellos también es una fortaleza, y la duración del estudio, que fueron 7 meses. Bueno, en conclusión, este estudio intentó examinar la efectividad de este plan de estudio llamado Fair Play for Kids, el cual consistía en aplicar estrategias de enseñanza, las cuales fueron diseñadas para promover el desarrollo moral en niños dentro de un contexto de educación física. Por ende, es muy probable que esta conducta moral siga siendo de gran preocupación para todos los participantes involucrados en todos los aspectos y niveles del deporte. Bueno, este enfoque educativo proactivo hacia el desarrollo de actitudes y comportamientos positivos adoptados por este Play for Kids es sin duda un gran paso positivo hacia el fomento del desarrollo moral en el deporte y en otras asignaturas. Bueno, se logra manifestar una esencia funcionalista, la cual nos invita a ser competentes para las demandas de esta sociedad moderna. Es por esto que se pretende potenciar aquellas capacidades cognitivas, sociales, afectivas y morales en los alumnos, para de esta manera contribuir a la participación y a la unión de esta comunidad educativa. Bueno, es a través de la educación física que podemos contribuir en estas habilidades sociales y personales como son los valores morales, los cuales se reflejan de manera positiva
educativa y los estudiantes y en su desarrollo social. Bueno, si bien este estudio se implementó principalmente en educación física, debido a la naturaleza de sus actividades, se plantea que si esta implementación se desarrolla de manera continua y programada en otras asignaturas, se podrán obtener resultados de igual manera. De esta forma vamos a trabajar los valores en otras aulas que no sean de educación física y así expandir este trabajo de valores. Bueno, para finalizar, vamos a citar al autor Trepat, 1995, el cual dice: el compañerismo y el espíritu de lucha, el saber ganar y perder, deberían ser inherentes a la práctica deportiva para fomentar estos valores. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Chiquillas, ¿les puedo pedir un favor? ¿Pueden aumentar para que se vean las tablas y el gráfico que está al lado? Ejo. Ya, profesoras. Bueno, primero que todo, a mí cuando empezaron a exponer, tenía descargado el póster luego, así que lo empecé a revisar y en definitiva es un tema bastante interesante, ¿ya? Súper interesante el tema, se pueden hacer muchas cosas ahí, y qué bueno que lo hayan expuesto el día de hoy, porque creo que qué lástima que haya faltado una gran cantidad de compañeros y compañeras, porque es un tema bastante bonito de poder discutir, ¿ya? Hoy día. Así que yo tengo algunas preguntas que les voy a realizar, 3 o 4 nada más, y luego, no sé si, bueno, Rosita o Sofía tienen algunas preguntas también. Voy a matizar para no tirar toda la carne a la parrilla y podamos también distribuir el espacio de preguntas de mejor manera. ¿Les parece? ¿Qué es el desarrollo moral, chiquillas? Lo que se habla acá en este estudio del desarrollo moral es acerca de cómo estos niños podían trabajar diversos valores, como eran el comportamiento, el juicio, la razón. Entonces el desarrollo moral se refiere a que si bien está un valor presente, si no lo trabajamos en los estudiantes o en las mismas personas, no lo vamos a desarrollar de buena manera. Entonces así se ve reflejado el desarrollo moral en este artículo. Perfecto, oigan, y no sé, usted iba a decir algo, perdón. ¿Se ¿No? vio que abrí el micrófono? Sí, bueno. Sí, ya, que la moral también está asociada como a cuando uno elige hacer como el bien o el mal. Entonces, ¿Ya? por ejemplo, en este estudio, dentro de los cuestionarios que se hacían a los alumnos, habían preguntas, por ejemplo, te ponían en tal contexto: si tú estás peleando, ¿qué prefieres hacer? ¿Darle la razón a tu compañero, no decir nada, pelear porque sabes que tienes la razón, o, no sé, otra opción más, por ejemplo? Entonces, es porque principalmente se trabaja como con los niños en cuanto a la toma de decisiones dentro del aula, ya sea en educación física como en las otras asignaturas. Perfecto. Profe, y ¿Ya? otra cosa es que también se dice que es una tendencia de un individuo a comportarse de acuerdo con una moral más madura. ¿Ya? Que Perfecto. eso lo habíamos Eso es lo sacado que iba a decir, como que un era, sustento teórico. tenía que ver con el comportamiento. Ya. Oye, eso, Sofía, a propósito que tocó el tema del comportamiento, ustedes, bueno, el estudio en realidad que presentaron expone 4 variables, ¿cierto? ¿Qué otra variable más? Esto no es porque me importa que no tengan la respuesta, pero es una pregunta con respecto de la revisión que hicieron del texto, la revisión seguramente de todo lo que traía la introducción. ¿Qué otras variables se pueden estudiar, aparte de las 4 presentadas, en el desarrollo moral? Yo creo que el respeto y la empatía. Ya, pero de la revisión de la revisión de la literatura. Porque en un momento ustedes expusieron a un psicólogo, señalaron a un psicólogo a la exposición, y no sé si ese psicólogo también les exponía o señalaba dentro de esta revisión, o el apoyo que usaron los autores para levantar este instrumento,
¿qué otras variables se pueden estudiar en el desarrollo moral? Aparte del juicio, de la razón, el comportamiento y la intención. Es que, por ejemplo, en este estudio, primero estudiaron 10 valores, los cuales están categorizados en esas 4 categorías, que el juicio, la razón, la intención y el comportamiento. No son 4. Si es que no, que hay 10, por ejemplo, trabajo en equipo, responsabilidad, compañerismo, que están intencionados a esas categorías que están ahí. Está bien, sí, estamos de acuerdo, pero son valores, ¿no es cierto? Y evidentemente en cada uno de esos valores se pudo haber determinado, permitieron para levantar cada una de las afirmaciones. Pero el desarrollo moral como variable podría tener ciertas propiedades de las cuales se va a levantar información, porque es el juicio, el nivel de juicio con respecto a ese valor, el nivel de intención con respecto a ese valor que ustedes declaran. Lo que estoy preguntando es si en el desarrollo de la introducción se evidenció también que aparte del juicio, el comportamiento, la intención, ¿existe otro elemento que pueda ser medido dentro del desarrollo moral o no? Sí, por ejemplo, yo por lo menos lo que entendí, que podría ser evaluado la importancia que cada estudiante le daba a cada valor, a cada comportamiento, porque para no todas las personas le otorgan el mismo grado de importancia a un valor o a un comportamiento. Eso también se podría haber evaluado. ¿Ya? Oiga. Siendo que no todos tienen por qué tener la misma importancia, ni uno más importante que el otro. Claro, pero eso tiene que ver con la carga moral, pues, la carga moral que se le atribuye a un valor. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el grupo control, chiquilla? El que no se le aplicó el Ese manual es FFP, donde no, quedó en stand-by, o sea, como... no se intervino Hubieron con el fair puntos. play. Perfecto. Era solamente para medir el que sí se intervino y el otro en donde no se le hizo nada para saber bien la diferencia. Siguió la escolarización como... No me quedé pegado yo, ¿cierto? No, fue tanto. Antonio parece, sí. Y la última pregunta, muchas gracias, me quedó claro. Y la última pregunta es, ¿en cuál de estas variables, la anoté porque era un poco larga, la resumí, pero en cuál de estas variables, juicio, intención, razonamiento, comportamiento, se puede evidenciar de mejor manera el desarrollo de la intervención? La razón. ¿Ya? La razón es donde más se evidencia este cambio, esta efectividad del plan de estudio. Porque aumenta casi un punto en estas pre-test y el post-test aumenta casi un punto. Y ahora de Copuchento, ¿los resultados no les entregaron información sobre si dónde hubo diferencias significativas? Profe, ya se comió todas las preguntas. Perdón. Ya. Piénsenlo y ahí seguramente me imagino que tienen una pregunta similar. Rosita, ¿pregunta, Sofía? Yo, bueno, primero también me gusta mucho este tema y además que se relaciona mucho con lo que me gusta a mí y con el deporte que hago, entonces como que me encantó. Mi pregunta, un poco para saber, quizás lo explicita el artículo, que en esta intervención del programa de Fair Play for Kids, ¿de qué manera se organizaba este currículum, que ustedes hicieron el currículum organizado, o qué tipo de actividades o estrategias se implementaban para este desarrollo moral durante las clases de educación física? Porque entiendo que hubo una intervención en un grupo, en otro no, pero ¿cuál fue esa intervención? ¿Qué tipo de cosas hacían distintas a lo que hacía el grupo control? Por ejemplo, todas las actividades estaban intencionadas a trabajar estos valores, porque el manual era orientado en educación física. Entonces, por ejemplo, al inicio hablan de un juego de las zapatillas. Entonces, por ejemplo, ellos realizaban una actividad y ahí les preguntaban que, por ejemplo, ellos tenían que dejar las zapatillas. Entonces, tú después del juego les decías ya, ¿en qué situación tú te viste involucrado en un conflicto? ¿Tú crees que tu compañero actuó de mala manera o de buena manera? Entonces todos los juegos, que si bien eran como de educación física, recreativos, tenían como un componente que trabajaba estos valores. Ya, entonces, además de que la Sí, tarea estaba también como... había otro. Dile, pues. Que también había otras actividades también, por ejemplo, que
hacían juegos de relevo y de ese tipo, y después al final también tenían una reflexión y le preguntaban a los niños, ya, ¿en qué situación tuvieron que tomar decisiones como equipo? ¿Hubieron discusiones? ¿Por qué no discutiste? Y ese tipo de preguntas. Ya. Entonces, lo que entiendo que Era como que hacen actividades y después... más que el cambio de tareas, es que creo que estoy un poco desfasada, por eso hay choque. Era como lo que ocurre después, como ese espacio de reflexión y de análisis de lo que pasó en la clase, lo que marcaba la diferencia en la intervención, ¿o no? Como Sí, una pero- retroalimentación que se hacía al final. Y Pero también, igual la- Sofi, ¿quién habla? Yo, tú. no, dale. También, Sofi, como, porque perfectamente uno podría estar, no sé, ya estamos jugando vóley, fútbol, cualquier deporte, y uno puede estar jugando y pensando que uno está desarrollando el fair play, que uno está jugando limpio, está respetando al otro compañero. Pero como que hay muchas veces que no se intenciona eso por parte del profesor, ¿cachai? Hay profesores que sí te hablan de respetar, otros que ellos mismos, e incluso yo leí como papers aparte, donde dice que, por ejemplo, si es muy importante el rol del profesor, porque si el profesor es como competitivo, arrogante, medio como violento, eso se refleja en el equipo, ¿cachai? Entonces, este estudio dice que es como que la clave está en ser organizado y sistemático, porque ellos mismos, fueron 3 ejemplos de intervenciones que que dice que nombra el paper, pero la Pili y la Sofía dijeron 2, que yo creo que a eso le llaman a que sea organizado y sistemático, a que esté como bajo la lupa cada movimiento y que haya como un respaldo o haya como un protocolo de cada juego, como en cuanto a la intervención, en los grupos que se hizo. Sí, lo mismo que dice la Montserrat, porque muchas veces trabajamos estos valores, pero si nosotros como profesores al final de la clase no hacemos una retroalimentación o no hablamos con los alumnos, quizás ellos no se van a dar cuenta. Entonces, al ser programados, si nosotros abarcamos esto y hablamos con ellos, todas las clases los van internalizando y eso es lo que al final resulta para desarrollar estos comportamientos morales, estos valores. Me quedó súper claro, incluso creo que profe le respondieron con la respuesta a la Monse la pregunta anterior también. Así que eso. Rosita. Sí, era en verdad la pregunta que iba a hacer yo, era la que hizo el profe también sobre evidenciar o no algún valor que diera una diferencia o como una diferencia entre el pre y el post, una diferencia significativa. Porque ustedes hablaron en el relato de que, claro, era significativo, pero no, yo no veo ningún valor en que nos diga que en verdad fue un avance significativo. Sí, por ejemplo, los valores de P en esta tabla no tienen valores significativos porque no es mucho como el aumento. Ya. Pero sí como respuesta en beneficio de este manual, a eso se refieren, que esta respuesta sí es beneficiosa, sí es significativa, aunque este valor no lo sea. Ya, sí. Ojo ahí, chiquilla, y como para todo en verdad, porque la palabra significativa en estos tipos de estudios, al tiro uno lo asocia a que la diferencia estadística o que la prueba estadística es significativa, entonces mejor hablar con otra palabra, a que hubo un avance en el desarrollo de los valores, a que el avance fue positivo, pero no estadísticamente significativo, porque ya uno lo asocia al tiro como con la estadística. Pero Eso, igual, Rosita, el paper sí arroja a la razón como significativo. Él mismo lo menciona, esa palabra. No es como que nosotros digamos que es significativo. ya, Porque si bien sabemos entonces, que uno avanzó más. claro, ahí en ese caso, si es que para la razón, que fue el que avanzó como 0,98 puntos porcentuales, eh, pónganlo ahí, o quizá es raro igual que no esté en la tabla, si es que no está como en el texto en la parte de los resultados, pero claro, si es que en ese valor o en esa actitud fue significativo, hágale algún asterisco o algo así para que uno cache que ese fue y no todo el resto. Pero eso, y lo otro que les iba a decir es que a partir, ¿no es cierto? Bueno, uno, que se suelta en el manual, aplicarlo, ¿no? Y dos, que claro, a partir de que solamente EFI aplicó el manual y el resto de las clases fue la decisión como libre del profesor, ustedes personalmente, saliendo un poco ya, o sea, a partir de lo que leyeron y todo, a qué creen que se debe a que los resultados son similares?
ya, yo hablo de primero, que son similares porque si bien en educación física se trabajó este manual, porque era de educación física, uno, eh, por ejemplo, esto lo trabajan como una o dos veces a la semana en las clases que ahí aparecen, precisamente en educación física, y en el equipo, en el grupo que era ALCLAS, que eran otras clases como lenguaje, matemáticas, ciencias, los profesores de igual manera trabajaban estos valores, pero de otra manera. Entonces estábamos teniendo un mismo trabajo de valores, pero uno con el manual y el otro mediante el juicio del profesor. Él veía cómo implementar estas estrategias para educar estos valores. Por eso Ya. tuvieron resultados muy similares. ¿Creen también que puede ser como algo en función del tiempo? Porque el tiempo es súper extenso, el de la intervención. Y ya como que eso igual nos puede dar una pista como para el desarrollo de la actitud de los valores, que es un periodo extenso para poder desarrollarlo, porque ya vemos que hay mejora, independiente que sean significativos o no, o específicamente en el valor de la razón, en esa actitud. Yo creo que el tiempo, personalmente, creo que el tiempo es como la clave para enfocarse en un grupo pequeño de valores o actitudes y poder trabajar de forma segura sabiendo que voy a mejorarlo. Rosita, ¿Sí? me disculpan, sí, porque se cayó el internet en mi casa, todo, pero me conseguí con la vecina. Y era decirte que, por ejemplo, para el grupo Educación Física solo se tenían 90 minutos para aplicar el manual. En cambio, para las diversas asignaturas se mantuvo mucho más tiempo el trabajo de estos valores y aún así se alcanzaron los mismos resultados, por lo que era súper efectivo el manual, porque tenían menos tiempo los niños para trabajarlo y llegaron a lo mismo. Bueno, no, bien chiquilla, a mí me gusta caleta Bueno, lo había visto antes, pero me gustó cómo lo expusieron también. Se nota que hubo preocupación. Así que nada. Yo quería decir algo, que ahí además se puede notar entonces que la educación física tiene un poder gigantesco para poder desarrollar los valores, Además, porque a pesar de que tuvieron poquito tiempo, o sea, menos tiempo, Claro. con los niños a exposición del fair play y todo eso, en comparación con el otro grupo de todas las clases, casi que llegaron al mismo nivel, entonces se podría decir que la educación física hace una gran diferencia en ese ámbito. Puede ser más eficiente. creo yo que como la experiencia que tiene que ver también con la interdependencia y como la cooperatividad en conjunto con el cuerpo y alma, o no sé, como es mucho más como potente. Por eso igual Y creo que el los feeling valores que se se desarrollan tiene más rápido. alumno, ¿Cómo? y el feeling que se tiene alumno-profesor también es muy distinto en educación física. Yo creo que eso también ayuda mucho. Yo no tengo más preguntas. Yo quería decir algo, que igual cuando ensayábamos conversábamos del estudio y, por ejemplo, la Sofi, la Pili y yo recordábamos cuando estábamos en el colegio y cuando en los campeonatos había un premio al jugador Fair Play. No sé si ustedes también tuvieron como la instancia de que premiaban al jugador que jugaba de manera más honesta, limpia, sin pegar patas locas, y eso, pues, también es como, quizás no en todos los campeonatos se daba, pero en no todos los entrenadores como que refuerzan eso, así que la invitación es a como tomar en cuenta que si algún momento tenemos como la oportunidad de hacernos como cargo de un grupo grande, ya sea como deportivo o no deportivo, hablar también de los valores y hacer cambios en los alumnos. Y sin lugar a duda, ese premio era como el más enriquecedor para el alumno porque a veces no era el mejor jugador, el mejor deportista, pero hablaba muy, muy bien de él como persona. Entonces era como muy lindo ese premio. Bien, bien chiquilla. Súper. Profe, no sé si está por ahí. Sí, yo solamente señalar a todas las integrantes que les agradezco también la seriedad. Se nota que además también están vestidas formalmente y eso también da cuenta de que le otorgan un nivel de importancia distinto, ¿ya? Así que se agradece la seriedad con lo que se han tomado. Sé también ahí que algunas de ustedes tuvieron la posibilidad de indagar, resolver algunas inquietudes también con respecto al póster, así que eso también se agradece, pues da cuenta también de cómo ustedes están comprometidas con los distintos productos
que se solicitan en las evaluaciones, ¿ya? Eso, y también insisto que es una lástima que el resto de sus compañeros no haya podido asistir hoy día, ¿ya? Porque es un tema bastante interesante, así que muy agradecido, ¿ya? Rodolfo, Gracias. Bastián, estamos ok. Ya, profe. ¿Se ve ahí o no? Sí. Cuando quieran. Dale nomás, Basti. ¿Corre el tiempo? Por favor, profesora. Voy. Ya. Ya, bueno, primero que todo, buenos días a todos. Bueno, nosotros vamos a abordar la temática de educación física y formación ciudadana. Y el paper que nosotros buscamos se llama La promoción de la actividad física para disminuir el sobrepeso en niños. Dale nomás, Rolfo. Ya, perfecto. Bueno, sin duda, esta temática de formación ciudadana se pudo orientar a muchos temas, obviamente porque es muy amplio, pero nosotros quisimos orientarlo básicamente a lo que tiene que ver con obesidad y sobrepeso, que es uno de los más grandes problemas que existe en la sociedad actual a nivel mundial. Entonces, es un estudio que profundiza en cómo la práctica de la actividad física mediante el profesor de educación física y la escuela como principales agentes de cambio pueden lograr un cambio en estos hábitos de los chicos, teniendo en cuenta que ellos tienen practican poca actividad física, por decirlo así. Hay que tener en cuenta eso. Y también los hábitos alimenticios no son como los más adecuados, ¿ya? Bueno, en los objetivos es eso, analizar cómo la promoción de la actividad física mediante el profesor de EFI y la escuela pueden generar este cambio en la formación de los hábitos de estos niños, ¿ya? Dale, Bastián. Bueno, en material y método, las temáticas que se abordaron, bueno, como ya las comentó Rodolfo, fueron inactividad física, sobrepeso, también se vio actividad física, y lo más importante era como el rol que tiene el profesor de educación física en la promoción de la salud. Y bueno, en este se hizo un estudio fue un estudio bibliográfico donde se vieron más de 40 documentos científicos entre el 2000 y el 2019, donde se pudieron sacar de artículos de investigación, libros, doctorados, etcétera. Bueno, y con las conclusiones que se pudieron sacar de esto, se sacó que es importante que tanto como las instituciones puedan desempeñar un papel más protagónico donde existan instancias educativas eh, donde se puedan generar más instancias educativas sobre la vida saludable. Con esto generar unos hábitos en los niños, ya que obviamente con vida saludable se previenen muchas enfermedades y, y pueden influir de manera más positiva en el cambio de los niños. Ya que después, cuando ya sean adultos, estos cambios se pueden ver de mejor manera y sí, obviamente si es que los niños se quedan con un hábito saludable desde pequeños, esto les va a ayudar a lo largo de toda su vida. Sí, y además agregar que, bueno, está comprobado que los chicos que tienen estos problemas en los hábitos saludables, en las prácticas de baja actividad física, los mantienen a lo largo de toda su vida. Y estos trastornos que empiezan en esta edad, después también se mantienen en las edades posteriores y traen otras enfermedades como puede ser la diabetes, cáncer, hay diversas y múltiples enfermedades que pueden asociarse a estos trastornos. Así que eso. ¿Listo? ¿Eso?
Sí, ¿Vamos? no sé si Bastián tiene algo más que agregar No, no, todo para bien. cerrar. Ya, profes, deje de compartirnos, yo estoy claro. Tengo también descargado ya el póster, así que no hay problema, ya lo califiqué, al menos ese criterio. A ver, ¿qué cosa? Ya, perdón. Esto es una, chiquillo, es una revisión sistemática, bibliográfica, un metaanálisis. ¿Qué es? Revisión sistemática. Ya, perfecto. Oye, y Sí. entre el 2000 y el 2019, solo explíquenme un poco el proceso metodológico de la revisión, po. Si es que el artículo lo explicaba. En la parte tuya, Bastián, que salía ahí, tenía No se especificaba tanto, más que nada solo revisión. que se nombraba que se veían más o menos como 40 que ellos dentro de los autores lo calificaron y fueron como de esos 40 donde sacaron este estudio. Perfecto. Oiga, y una consulta, ¿cuál era el gran tema que estábamos viendo hoy día, que correspondía hoy día? Lo que nos tocaba a nosotros, ¿Sí? formación ciudadana. Ah, ya, gracias. Y en función de eso, ¿cómo relacionan ustedes el artículo que seleccionaron con la formación ciudadana? Porque, Porque, no, Telmo, voy yo, porque la formación ciudadana obviamente se puede orientar a muchos ámbitos, pero nosotros lo quisimos llevar a algo muy importante que tiene que ver con los hábitos saludables, que sin duda tiene un impacto importante a futuro en la mejora de la calidad de vida de todos estos chicos. Ya, ya. Pero, pero ¿de qué manera ustedes claro, estamos de acuerdo que eso repercute en la calidad de vida a futuro y son predictores, ¿cierto? Sabemos que el Y en sobrepeso, el la obesidad futuro, en la infancia es un predictor de la obesidad y estos problemas en la vida adulta, pero claro. ¿cómo lo relaciono todo esto con la formación ciudadana? que ¿Dónde está también el link? en el estudio se nombraba eh, que las instituciones tenían que desarrollar como un papel más protagónico en lo que eran como enseñarle y meter en la vida los hábitos saludables a los niños propiamente tal. Entonces, como de esa manera, como no sé si moldearlos, pero poder crearle conciencia de lo que tienen. Ya. Y ustedes, más allá de lo que dice el artículo, ¿qué piensan? ¿Cómo se vincula? Yo encuentro que está acertado con lo que dicen, ¿no? O sea, encuentro que está bien que hay veces que muchas veces no se toma la importancia tanto como la institución, tal vez el profesor de educación física sí, lo tiene como arraigado porque obviamente es algo que va de la mano con nosotros, pero no muchas veces las instituciones como tal. Y, y- Claro, de repente como que el profe de educación física puede poner mucho de su parte, pero supongamos en un jardín infantil, las parvularias que están a cargo del curso no tienen a lo mejor una base que apoye eso, y de repente el profe de educación física los ve una vez a la semana y se quedan con eso y ya. Entonces también es un rol de la escuela muy importante en la parte formadora, ya, entonces, claro, será entonces que a lo mejor la vinculación está en que primero la calidad y la salud son derechos fundamentales, ¿cierto? por Ojalá, supuesto. nuevamente con el tema del acceso libre a la salud y a una educación de calidad. Y por otro lado, también la escuela como promotor de la salud también, entendiendo que promueve un derecho. Claro, Pues, ya. claro. ¿Qué pasa y cuáles son los resultados más relevantes que ustedes pudieron encontrar del artículo? Porque nos los mostraron. Bastián, la parte de resultados. Estaba ahí. No lo pegamos, creo, en el póster, pero es que lo que pasa es que era mucha información. Ni las referencias pudimos pegarlas todas porque Es que estaban más que ahí. como, es que cuando encontramos el artículo más como de resultado, más que nada sería como a las conclusiones, porque como Claro, resultado no salía como explícito. era Por eso como como que nos lo pusimos por el lado de conclusiones, ¿no? ¿Y me puede repetir, me puede repetir el objetivo del artículo, por favor? el objetivo es analizar la influencia que tiene la promoción de la práctica de actividad física en los chicos.
Ya, ahora y uno... para disminuir el sobrepeso y la obesidad. Y el artículo, por ejemplo, en ninguno de los resultados o en ninguna de las partes señaló que tantos artículos entre el año tanto y tanto indican que tienen mayor influencia o que un tipo de intervención favorece de mejor manera la influencia para la prevención del sobrepeso. Claro, porque yo muy personalmente creo que quienes presentan metaanálisis o revisiones sistemáticas igual son arriesgados, porque encontrar la forma del dato o presentar el dato que se encuentra ya es complejo, porque se analiza en otros términos. Entonces, por eso lo preguntaba, porque al ser además también una revisión que va desde el 2000 hasta el 2019, o sea, súper actual, la pregunta es también en qué medida se puede visualizar los beneficios de todos los artículos que han ido estudiando este tema. ¿Ya? No sé, lo pregunto, por ejemplo, si algún tipo de intervención entre la primera parte del año 2000 cambió con respecto a los resultados de la segunda parte del 2011 hasta el 2019, cosas así, o si tienen, Rosita ahí me comenta que tiene, perdón, que Rosita me señala ahí que seguramente, me señala por interno, que seguramente también podrían establecerse criterios en las revisiones sistemáticas, dada el conocimiento que tiene Rosita de la investigación, pero ¿ustedes encontraron alguno de esos elementos? ¿Criterios que permitieron identificar cómo agrupar resultados en esta revisión? Es que yo más bien lo decía porque, claro, como era, yo por lo menos entendí con lo que ustedes expusieron, que era como revisaron cierta cantidad de documentos a partir como de los programas que tienen para poder fomentar la actividad física, ¿no es cierto? Entonces me imaginaba que quizás como que estos programas podían tener distintas características. Y por eso quizás se me ocurrió que quizás podían agruparlo. ¿Se entiende? O sea, es que lo agruparon como, por ejemplo, o sea, el sobrepeso, inactividad física, y ahí como que ponían cierta como terminología o como cita y bla, 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 y lo agrupaban así. No sé si me explico. Más o menos. Ya. Sofía, Rosita, ¿tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta que no creo que la respuesta esté en el artículo, pero quería saber como su perspectiva del asunto. Considerando el póster anterior que presentaron las compañeras con respecto al desarrollo moral y de valores que en 7 meses, a pesar de que se lograron avances, eran como pequeños, aunque igual fueron avances, ¿cómo creen ustedes que se debería inculcar estos hábitos de vida saludable de una manera que no se transforme en que sea educación física igual salud, sino que de qué manera se puede hacer para producir estos cambios que sean a largo plazo, manteniéndolo como un accesorio constante en educación física? Claro. Yo pienso que en primer lugar el profe de educación física puede ser como el principal gestor de este proceso, pero de ahí tiene que haber algo mantenido en el tiempo, que por ejemplo, no sé, pues si el mismo ejemplo de jardín infantil que puse anteriormente, no sé, pues que las parvularias apoyaran con colaciones saludables, supongamos, días martes y jueves, todos tienen que traer, supongamos, fruta o qué sé yo. O recreos activos, donde no solamente se suelten a los niños para que ellos puedan tirarse por el resbalino, qué sé yo, sino que puedan también haber ahí apoyos de más educación psicomotriz, de toda esa parte. Entonces, es como que va de la mano con muchas cosas y por eso se nombra también lo importante que es la escuela en este proceso, o la institución educativa, cualquiera sea. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo pienso lo mismo, por eso es lo que el paper decía, pues, obviamente que aparte del profesor o de las parvularias o de lo que sea, la institución, eso es lo que tiene que llevar, es como un camino largo, porque obviamente cuando son más chicos, sí está bien, les quedan ciertas nociones, pero obviamente uno después tiene que seguir reforzándolas con el tiempo. Ya, por lo que entendí, es más bien como el trabajo más importante que tiene que haber ahora, tiene que ser como de la escuela en general, más Claro, que de la clase de educación física. exacto. Va como de la mano, creo yo. Va de la mano, pero después tiene que ser muy aplicado, porque si lo llevamos solo a la clase de educación física, ¿de qué sirve una vez a la semana que nosotros repitamos tales cosas, hagamos tales cosas? Pero ¿y qué pasa después, toda la otra semana? O sea, el niño va a llegar a su casa igual y tiene que haber un apoyo también del núcleo familiar, es importante, ¿cierto? Que
que los ayude a promocionar esto y a practicarlo. Y eso es lo que pienso. Gracias. Profe, no tengo más preguntas. Yo en verdad las preguntas que iba a hacer eran las que hizo el profe, otra vez. La próxima parte usted y ahí Sí, por favor. vamos a cambiar los roles. O usted hace 2 y yo hago otros 2. Alguien iba a hablar, parece. Yo, es que como Pero no, Carla, qué voz tan grave. no sé si lo dijeron, es que como no dijeron que podíamos hacer preguntas, por eso no quise preguntar antes. No, Pero- tiene que preguntar nomás. Dele nomás. No sé si lo dijeron. ¿Cuál es la definición de formación ciudadana que propone el artículo? Es que no tiene que ver con formación ciudadana, pues, pero no se refiere solamente a lo que es formación ciudadana. Como un ámbito que se mete dentro de eso. No sé si me entiendes. No sé quién. ¿Carla está hablando? Sí, pero Gonzalo. ¿Gonzalo? es que igual me costó, todavía no me queda muy claro cómo se relaciona un tema con el otro, independientemente recién lo plantearon de una manera. Por eso me hubiese ¿Cómo se gustado, asocia? ¿Preguntas tú? tipo, con el tema de la vida saludable con la formación ciudadana. Más o menos se me hizo una idea con lo que plantearon recién con el profesor, pero me hubiese gustado como saber cómo la definición o la perspectiva que tenía el artículo para así quedar un poquito más claro antes. Ah, ya. Por- Como en la introducción dices tú haber planteado más eso. O sea, no digo que es la manera correcta, claramente, no estoy diciendo eso, pero como que todavía no logro tenerlo claro y me hubiese sido un poquito más fácil si hubiese planteado eso, o si lo hubiesen dicho, no sé. Yo creo que lo dijimos en las respuestas, ¿no? Cuando nos empezó a preguntar Sofía. Claro, no fue, creo que fue el profe, pero por eso digo que más o menos se me hizo una idea de cómo se podía relacionar, pero entendí que era como la perspectiva que estaban creando ustedes en este momento, no como la que planteaba el artículo. Ya. Así me explico. Sí, sí, te entiendo. Nosotros lo tomamos así, como te digo, que este artículo se relaciona con la formación ciudadana mediante la educación de la promoción de la actividad física con fines de que van a tener un impacto positivo en la salud de estos chicos, tanto en el presente como en el futuro. Eso es lo que yo pienso. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud de los asistentes de hoy día? Profesor, ¿Profesora? es que el Gonzalo también nos hizo una pregunta y se la voy a responder para que quede claro. Espectacular. Y lo otro es Adelante, que- por favor. Me gusta su estilo. Dele nomás. Lo que él nos preguntó, lo dijimos en la presentación, así que quizás no lo escuchó, pero estos puntajes se miden con una escala tipo Likert, la cual clasifica estas variables que son cualitativas para... No, eso no se ríe. Ya, No, voy a Pili, empezar no, de nuevo. pero no era eso a lo que me refería. Entonces, ¿a qué? Como, por ejemplo, se hace la evaluación y no sé, que los evaluadores van como tiqueando o respondiendo a esa pregunta respecto al observado. Ese proceso, esa como tablita de preguntas o tablita de cuestionario, o sea, no cuestionario, de puntajes, salía en el artículo. Sí, esa es la escala tipo Likert, que estas variables que son cualitativas le otorgan un puntaje y las categorizan para luego llegar a esos resultados, porque son netamente cuantitativos. Para eso ocupan esa escala y así llegaron a esos resultados, a esas respuestas. Y también está en el paper y en el póster. Quizás el Gonzalo se refería a quién aplicaba a quién respondía, ¿o no? ¿A las categorías, o no? O sea, como, no sé, por ejemplo, por dar un ejemplo más o menos rápido, como, no sé, el niño logra saltar, ticket, por ejemplo. El niño logra rodar, ticket. A eso me refiero como... Creo que lo que habían dicho, quizás para orientar, es que les planteaban como casos a los estudiantes, como qué harían en este caso. Sí, también le hacían encuestas a los estudiantes y a los profesores, y mediante eso lo llevaban a respuestas. Ya, pero eso es lo que yo quería como preguntar, si es que salía en el paper en sí, porque por ejemplo,
nosotros estuvimos buscando unos papers y nunca encontramos las tablas o las Si no saliera en el paper no lo hubiéramos dicho, en verdad, porque salía en la parte de los resultados y en la discusión. Sí, que lo pregunto porque me pareció interesante y me gustaría también verlo. Si es que ahí la Monse me lo puede mandar. Sí, te lo mandamos, no hay problema. No, bacán. Traducido. A mí en portugués, por favor. Perfecto, yo agradezco también el tema y le voy a hacer un seguimiento también al manual. Creo que es interesante poder revisarlo en algún momento. ¿Ya? Así que, bueno, si no hay más preguntas, le voy a pedir solo a Vicente que se retire. Y no hay más estudiantes del curso, pero que sé que el resto de los expositores, el resto se puede retirar. Chao, profe. Chao, Vicente. Gracias por venir, Vicente. A Carolina Roca también, a Andrea Vega y a Ignacio Uribe. Chao, chiquillos. Chao, chao, Nicolás Zúñiga también, y Carla y Gonzalo. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor, que esté bien. Chao, chao. Se conectó a clase Nicolás Zúñiga. Ahí está. Ya, profesora, voy a partir con ustedes. Visibilícense, excepto Pilar el TIT, que no puede, aunque lo quiera. ¿Ya? Ya. Y listo, está muteada. Está muteada. Profe, hay que dejar de grabar, ¿o no? Ah, sí. Tiene toda la razón, profesora.